Bueno, y sin más preámbulos, ahí hemos extendido la alfombra roja que extendemos a todos nuestros invitados de alto copete y tenemos con nosotros a Mariano Urresti. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Encantado de saludaros, de estar con vosotros por vez primera. Bueno, aclaramos también, como te aclaramos a ti, porque se lo aclaramos a la audiencia, ¿no? De que, por desgracia, esta entrevista no es solo entrevista a un actor, sino también te entrevistamos como fans tuyos. Así que disculpes si hay un poquito así de momento en que nos pillas, ¿no? Alucinando con tenerte con nosotros. Porque yo me he leído tu último libro, que es Colón y el enigma del mapa templario, de los mapas templarios, y vamos, he quedado fascinado por el tremendo trabajo de investigación, las anotaciones a pie de página, las fuentes que has mencionado, un trabajo de ensayo investigativo fabuloso, que vamos, que cae en línea, ¿no? Con otros trabajos que has hecho tú también de divulgación. A la gente que no sea muy familiarizada con el tema del enigma de Colón, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que esta figura, ¿no? Que eventualmente al mundo occidental le abre las puertas a un continente desconocido, pues que se sepa tan poco de sus orígenes, de su bagaje, de su precedencia y que quede tan oculta, ¿no sabes?, en el mito de los tiempos? Bueno, pues es cierto que estamos ante uno de los personajes más trascendentes de la historia de la humanidad, no de España, sino de la humanidad en general. ¿Por qué? Pues porque más allá de los claros oscuros que tuvo la presencia de los conquistadores españoles en América, que hubo claros oscuros obviamente, más allá de eso, Colón fue quien construyó metafóricamente un puente entre dos culturas, entre dos civilizaciones. Yo no hablo de descubrimiento porque las personas que vivían en América no necesitaban ser descubiertas, ellas ya estaban allí. Igualmente podríamos pensar que los nativos americanos descubrieron en algún momento, para su desgracia, a los europeos. Yo creo que ese tipo de polémica es absurda. Lo que importa es que este hombre unió dos civilizaciones, creó un puente entre dos culturas, entre dos economías también, y siendo tan trascendente como acabo de intentar resumir, sabemos muy poco de él, como tú decías. Es cierto que existe una biografía oficial, una biografía, vamos a llamarla ortodoxa, que afirma que en 1451 nació en Génova, en la ciudad de Génova, en Italia, un hombre llamado Cristóforo Colombo. No cabe la menor duda de eso. Existen actas notariales que lo demuestran. Y que tenía como padre a un lanero genovés llamado Domenico, su madre se llamaba Susana Fontanarosa y tuvo 4 hermanos. Por tanto, Cristóforo Colombo existió. El problema reside en saber si Cristóforo Colombo, ese italiano, es nuestro, entre comillas, Cristóbal Colón. Y ahí es donde empieza el problema que luego podemos ir resumiendo, porque existen numerosos indicios que erosionan de alguna manera la hipótesis de Cristóforo Colombo, de Cristóbal Colón genovés. Wow. Yo la primera piedra ya, ¿no? O sea, que realmente no sabemos si es italiano, ¿no? Porque yo en Estados Unidos, y tú lo sabes bien, Gerald, ¿no? Allí se da por supuesto que es italiano. En España a mí toda la vida me enseñaron que era español, que España había descubierto las Américas, y resulta que no. Pues, pero tampoco es un ídolo de nadie, porque allí en Estados Unidos es una figura muy, sobre todo últimamente, muy maltratada con el revisionismo, ¿no? Revisionismo de... sobre todo relacionado con la esclavitud o todo esto, pero eso es cierto, o sea, ¿era tan cruel Colón como nos lo están pintando ahora, o era algo que se hacía habitualmente por todos? Yo no creo que Cristóbal Colón fuera más o menos cruel en su comportamiento como lo podía haber sido cualquier otra persona de aquella época. Yo lo que acabas de comentar, este revisionismo histórico, este intento de, este presentismo, es decir, tratar de juzgar el pasado con los ojos y con el contexto sociocultural del presente, es un tremendo error. Es más, es de un infantilismo lamentable. Yo creo que hay que situar a los personajes en el contexto en el que vivieron, en los parámetros morales de cada época, que no sé si eran mejores o peores, eran distintos, porque hoy probablemente haya asesinatos de guante blanco también, ¿no? Menos explícitos que en aquella época, que se hacían con espada. Creo que a Cristóbal Colón hay que situarlo en su época, y el
proceso de descubrimiento, vamos a llamarle así, aunque no me gusta, y de colonización, no fue diferente al que pudieron haber hecho en Estados Unidos, o sea, en el norte de América, los ingleses, que fueron allí lo peor de cada casa, no lo olvidemos. Y lo mismo habían hecho, pues, o hicieron posteriormente, ya en el siglo XIX, pues, las distintas colonias, más bien potencias colonizadoras en África, ¿no? Hasta que acabaron en 1885 en la conferencia de Berlín, dividiéndose África en trocitos del pastel, ¿no? Es decir, yo creo que cada cosa tiene su momento y cada comportamiento hay que situarlo en el contexto histórico. Muy de acuerdo con eso que dices, Mariano. Colón fue cruel. Espera, no es menos cierto que la corona española lo condena, lo apresa y después del tercer viaje regresa, porque hizo 4, América, regresa a España con los grilletes puestos, es decir, preso. Y con los grilletes se hizo enterrar. De manera que si fue una persona que se comportó mal, que es verdad, no es menos cierto que la corona le juzgó con severidad o con la severidad debida. Sí, nosotros hicimos un programa donde hablamos largo y tendido sobre el concepto de leyenda negra española, que fue la influencia foránea, ¿no?, sobre nuestra propia historia para siempre buscar los tintes más oscuros. Y yo al menos acabé llegando a la conclusión de que la expansión imperial española que ocurrió con la conquista de América, pues tuvo una inmensa diferencia de la inglesa, ¿no?, que es que la inglesa siempre fueron a colonizar, mientras que España expandió su reino y extendió los derechos que había en la península a todas partes, ¿no?, que es una inmensa diferencia con los ingleses. Eso es cierto. Yo no seré yo quien defienda ni ningún colonialismo ni ninguna agresión cultural a otra civilización. No es eso. Simplemente trato de decir que las cosas hay que situarlas en su momento. Sí. Y que no es menos cierto y no es por decir quién fue peor o quién fue mejor, pero es verdad que en el norte de América las distintas tribus nativas acabaron recluidas en reservas, exterminadas en muchos casos, y eso no fue exactamente así en el sur. De manera que Colón fue un personaje de su época, hay que entenderlo así, como habría que entender así, pues no sé, el comportamiento de Moctezuma con los suyos en su momento, ¿no? O los sacrificios humanos que hacían los aztecas o los mayas. Intentar juzgar esos rituales con los ojos del presente, pues como he dicho antes, es reduccionista, ingenuo, infantil y absurdo. No sé, me gusta mucho ese adjetivismo, a esa actitud. Volviendo sobre el Colón histórico, entonces, ¿cuáles fueron las primeras referencias que constatamos de su existencia histórica, además de su partida de nacimiento? Quiero decir, si no recuerdo mal, ¿no?, tú habías comentado que había cartas de que él había estado embarcado justo cuando llegó a Portugal, sí, ¿es esa su primera entrada en la historia? Mira, no, es que en este microcosmos de Cristóbal Colón, en este pequeño universo que se forma en torno a su figura, existe disparidad de criterios y enfrentamientos notables y en algún caso, en fin, digamos que agrios, entre los defensores de una procedencia para Cristóbal Colón y los defensores de otra. En mi libro yo menciono algunas de las hipótesis que hay, pero no me decanto exactamente por ninguna porque no tengo argumentos suficientes. Lo que sí es cierto, a propósito de tu pregunta, es que hay documentos históricos que sorprendentemente han desaparecido. A mí me gusta hablar, en plan de broma lo digo, ahí parece hombres de negro colombinos, porque han desaparecido oportunamente para determinados intereses algunos documentos y otros parecen ser falsos. Verás, existe un acta de mayorazgo dictada en Sevilla el 22 de febrero de 1498, donde Colón le dice a su hijo Diego, le recomienda o le ordena más bien, que tenga una casa abierta en Génova, dice, porque allí nací y de allí salí. Entonces los genovistas, aquellos que sostienen que Colón era genovés, era italiano, dicen, ahí tenemos una prueba evidente de que Colón
era de aquella procedencia, un acta de mayorazgo de 1498 donde él mismo dice haber nacido en Génova. Pero resulta que en el testamento de Cristóbal Colón, cuando él fallece en 1506 en Valladolid, el testamento se dicta el 19 de mayo de 1506, Colón dice haber hecho un acta de mayorazgo, sí, pero no en 1498, sino en 1502. Y el acta de mayorazgo de 1502, que no sabemos qué decía, oportunamente desapareció, quedándonos entonces con el de 1498, que algunos autores aseguran que es falso, y vendría a sostener la tesis genovesa. Si a eso añadimos que Colón no sabía hablar italiano, nunca escribió en italiano, ni siquiera cuando se dirigía a otros italianos, como por ejemplo la Banca de San Jorge, que era la institución financiera donde él tenía su dinero, y que era italiana. Si además añadimos que él, en una carta que tú mencionabas al aya del príncipe Juan, dice que no es el primer almirante de su familia, y en otros documentos afirma haber entrado en la mar navegando siendo pequeño, cuando sabemos que el Cristóforo Colombo genovés, teniendo ya 20 y tantos años aún, estaba en Génova, todas esas cosas comienzan a chirriar de tal manera que, como te decía antes, la tesis genovesa pues empieza a resultar frágil, y aparecen otras propuestas: Colón gallego, Colón judío, Colón mallorquín, Colón alcarreño, miembro de la poderosa familia Mendoza, en fin. Pero hay como una carrera, ¿no? Como una disputa para ver quién se queda con el origen de Colón. Como tampoco es tan importante, ¿no? Que, bueno, pinta español, pero es como que si quieren poner la etiqueta a todos. No, era de aquí, Colón. Para mí no sería tan importante que fuera de un sitio o de otro, pero hay quien le concede esa importancia porque, bueno, primero, pues porque generalmente son investigadores locales los que tratan de atraer el ascua a su sardina, y los gallegos pues proponen que sea gallego. Yo creo que hay un poco también de esta especie de afán regionalista, nacionalista que también impera en determinados ámbitos. Y en otros casos, por ejemplo, la hipótesis alcarreña, la que hace de Colón miembro de la familia Mendoza, nace del estudio erudito de Ricardo Sanz, un doctor que ya falleció y que ha continuado su hijo, Alfonso Sanz, y que no responde tanto a ese afán, entre comillas, nacionalista, porque estamos hablando de un Colón nacido en Castilla-La Mancha, alcarreño. No hay ese arraigo nacionalista que puede haber en Galicia o en Cataluña, y que, como te digo, nace de una curiosidad intelectual y, bueno, pues no sé si parece que con bastantes fundamentos pues podría ser una de esas posibilidades más sólidas, no lo sé. Lo cierto es que cuando se exhumó el cadáver de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla para practicar los estudios de ADN de sus restos, José Antonio Lorente, que es el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, que lidera esos estudios, se encontró con la sorpresa de que allí no había un esqueleto, sino fragmentos de un esqueleto apenas mayores que una pelota de ping-pong. Entonces, planea también sobre Cristóbal Colón la duda de su tumba, si realmente no estaba enterrado, al menos en su totalidad, en Sevilla, donde demonios está el resto del cadáver. Pero hay varias tumbas, ¿no? Yo de hecho estuve en Sevilla el verano pasado y estuve visitando la tumba en la catedral, ¿no? Y también está la de su hijo, y queda la rótula, me parece que es nada más. Pero ¿y eso por qué hay tantas tumbas y por qué solo está la rótula? ¿Se sabe algo? No hay varias tumbas. Realmente en Sevilla solo hay una tumba. Lo que sucede es que a lo largo de la historia hubo varias tumbas de Cristóbal Colón. Me explico. Colón, cuando fallece en Valladolid, esto sí que es casi el único dato certero que tenemos, murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Colón fue enterrado en un monasterio franciscano en Valladolid. De hecho, hace apenas un par de meses, o a lo sumo 3, un grupo de arqueólogos ha encontrado la capilla de ese monasterio donde fue enterrado Colón. Ese monasterio desapareció. Estaba situado donde hoy está la Plaza Mayor de Valladolid. Y esa capilla en concreto donde hoy está la calle Constitución de Valladolid. Bueno, pues a Colón lo entierran ahí. Lo que sucede
es que 3 años aproximadamente después, su hijo Diego manda llevar los restos de su padre a Sevilla, al monasterio de la Cartuja, donde el propio Diego más tarde también será enterrado. Y permanecen los dos allí, pero unos años más tarde, la nuera de Colón, la esposa de Diego, lleva los restos de su marido, de Diego, y de su suegro, Cristóbal Colón, a Santo Domingo, a la República Dominicana. Tercera tumba. Pero dicen que más tarde esos restos fueron llevados a Cuba, a La Habana, hasta que España pierde la colonia de Cuba en 1898 y los traen a Sevilla de nuevo, esos restos, y son los que se conservarían en la Catedral de Sevilla y son los que exhumó el doctor que he mencionado, José Antonio Lorente. De manera que no hay muchas tumbas. Lo que hay es una sucesión de ellas, pero la sorpresa fue cuando abrieron esta última, que allí no había tales... Bueno, había restos, pero no era un esqueleto completo. La propuesta alcarreña, esta propuesta que dice que Colón era hijo de Aldonza Mendoza, miembro de la poderosa Casa de Mendoza, sostiene que Colón está enterrado en Cogolludo, que es un pueblo de Guadalajara. Y allí se han exhumado unos cuantos restos, bastantes, que están siendo también estudiados, porque el proceso de estudio de los restos de ADN de Colón prosigue, aún no ha acabado, y también se van a cotejar los restos que se han encontrado en Cogolludo. Allí, de hecho, se buscaban no solo los restos, sino también los grilletes de Colón. Tenían la esperanza de que, ya que decían que Colón se hizo enterrar con los grilletes de preso, con los que le pusieron de preso después de su tercer viaje, pues pudieran estar en la tumba y eso podría reafirmar la idea de que estaba enterrado en Cogolludo. No se encontraron esos restos, esos grilletes, pero sí, como te digo, varios esqueletos que todavía están en proceso de estudio. Oye, basándonos en lo que nos has dicho tú, un forense criminal, un forense criminólogo diría, caramba, la cadena de custodia, ¿no?, de sus restos se ha roto, y más que roto, y perdido, y más que perdido, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, a interpretar el pasado con los ojos del presente, con los conocimientos que hoy tenemos, con los valores, no sé si mejores o peores, pero distintos a los de otra época. Y claro, en efecto, pues la cadena de custodia, como tú dices, dejaría mucho que desear, pero en aquella época no había tal cadena de custodia, ni conocimientos de ADN, ni de huellas dactilares, ni de nada. Esto, mira, para que la gente que no está muy familiarizada, ¿no?, con todo el misterio que contrae su figura, ¿no?, la figura de Colón, hagamos un breve repaso histórico de lo que se sabe de él justo antes de que emprende la gesta del descubrimiento, ¿no? O sea, la gesta de irse para encontrarse con América. Esto... Dime. ¿Qué se sabe hasta ese instante? Nada. Colón irrumpe en la historia de una manera mitológica casi, cuando llega a Portugal, antes de llegar a España, llega a Portugal en 1476, y llega de una manera casi, como te digo, mitológica. ¿Por qué? Porque llega a nado. Colón gana las costas portuguesas como si fuese un superhéroe de Marvel. Llega a nado porque ha participado, formaba parte, no se sabe con certeza en cuál de los dos bandos. Había habido un combate naval entre unos corsarios franceses y una flota comercial veneciana. Algunos proponen que Colón era corsario, otros proponen que iba en la flota veneciana. En cualquiera de los casos había habido un enfrentamiento naval frente a las costas portuguesas. Varios de esos barcos se hunden. Imagino que algunos marineros murieron y otros, como Colón, consiguieron llegar a tierra. Y así irrumpe en la historia Cristóbal Colón, que ya no es Cristóforo Colombo. Ya no es Cristóforo Colombo. Ya en Portugal él se hace llamar Cristóbal Colón. La idea que algunos historiadores sostienen, como por ejemplo una eminencia, una persona que sabe de esto infinitamente más que yo, Consuelo Varela, dice que Colón cambió su nombre al llegar a España porque era más cómodo de utilizar aquí. Pero lo cierto es que ya se le llamaba Cristóbal y no Cristóforo, y Colón y no Colombo en Portugal.
Y ya en Portugal, Colón hablaba en castellano, no en italiano. Y Colón es en el instante en el que aparece en la historia. Antes de ese momento no tenemos ni idea de qué ha sido de él, ni idea de qué ha sido del famoso Cristóforo Colombo, si es que es el mismo. Y cuando ya está en Portugal, pues no sé cómo y de qué manera accede a la nobleza lusa, consigue hacer que una noble, Felipa Moni de Perestrelo, se enamore de él y se casen. Y es entonces cuando Colón irrumpe en la historia. Hasta ese instante no sabemos nada de él. O sea, que para colmo irrumpe en la historia por casamiento, ¿no? O sea, fíjate, por nupcias. Todas estas cosas resultan sorprendentes si estamos hablando del hijo de un lanero genovés. Porque, mira, una de las cosas que, ya que hablábamos antes de la diferencia entre el pasado y el presente, la mirada hacia el pasado desde los ojos desde el presentismo, de los ojos del presente, en aquella época aún estamos en el antiguo régimen, lo que los historiadores llamaban antiguo régimen. Es decir, estamos en una sociedad todavía estamental, aunque esa no es exactamente como en la Edad Media, que los estamentos eran todavía más rígidos y cerrados, pero sigue siendo una sociedad de antiguo régimen. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad estamental y una sociedad de clases, la nuestra? Teóricamente, solo teóricamente, en la sociedad de clases, uno puede nacer pobre y trepar por la soga social, porque por méritos, porque lo que sea, en fin, porque la razón que fuere, consigue ascender en las clases sociales, porque las clases sociales son abiertas. Los estamentos, en cambio, como sucedía en la sociedad estamental medieval, y como te digo, todavía en el comienzo, bueno, realmente el descubrimiento de América marcaría el fin teórico de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. La sociedad era estamental y, por tanto, se estructuraba en estamentos cerrados, tal suerte que uno nacía pobre y moría pobre. No había modo de escalar. Podías tener más dinero, tal vez. Pero el acceso a la nobleza, a ese otro estamento, un tipo que es hijo de un lanero genovés, resulta difícil de entender cómo y de qué manera tiene esa facilidad para acceder a las cortes, no solo a la nobleza, sino al rey portugués con el que, en fin, al que propone el negocio del descubrimiento antes que los reyes españoles. Es decir, cómo se desenvuelve, con qué facilidad lo hace este hombre, y lo volverá a hacer en la corte castellana y aragonesa. Lo mismo que su hermano, uno de sus dos hermanos conocidos en esta historia, Bartolomé, que también viaja incluso a ofrecer este mismo proyecto descubridor a Inglaterra. Es decir, esta gente, que era, como te digo, de familia humilde, tiene el don de abrirse las puertas de los palacios, y resulta difícil de imaginar tal cosa. O sea, que es de origen noble. O sea, vienes a decir que tiene que ser de origen noble. Mira, él decía, no soy el primer almirante de mi familia. Y decía, también en escritos, estoy mencionando citas literales, me siento igual a las dos coronas. Wow. Entonces, también es cierto que este hombre tenía una capacidad para mentir fabulosa. Sí. Encontrar a un personaje tan artero, él y su hijo, su segundo hijo Hernando, que escribe una biografía de su padre, Historia del Almirante, la primera parte donde habla de la vida de su padre, bueno, está repleta de mentiras, de cosas estrambóticas, lo emparenta con los reyes de Israel, en fin, unas cosas increíbles. Wow. Sí, no se detenían en minucias, ¿no? O sea que o era noble o conseguía engatusar a la gente y se hacía pasar por noble o algo así, ¿no? O era noble o tenía, desde luego, una facilidad enorme para construirse personajes y hacerlos creíbles, ¿no? Sí. O sea, traerlos, encarnarlos, ¿verdad? Mira, en España, cuando ya está en España, después de huir de Portugal, perseguido por la justicia, cuando está en España, él accede a la compañía y a la amistad del duque de Medinaceli, del duque de Medina Sidonia, es decir, la gente más rica mucho más ricos que los reyes estos. De hecho, el de Medinaceli está a punto de financiar la expedición colombina y se lo traslada así a la reina Isabel. Si usted no lo hace, lo haré yo.
yo pagaré el viaje de Colón. Es decir, gente, lo más rico, el cardenal Mendoza, al que llamaban el tercer rey de España, dado su poder, también vela por los intereses de Colón. Colón, en fin, se gana su amistad. Por ejemplo, el apoyo del cardenal Mendoza tendría sentido si Colón, en efecto, procedía de la propia familia Mendoza, como dice Sánchez Alcarcina. Y en cualquiera de los otros casos, también hay quien ha dicho que era hijo del príncipe de Viana, en fin, hay muchas posibilidades. Resulta difícil que como digo, este tipo tuviera acceso a esos círculos y gozara del apoyo de ellos, sobre todo y especialmente ya una vez que está en España, cuando la Junta de Expertos, cuando la Junta de Estudiosos en Salamanca rechaza el proyecto descubridor que Colón plantea, lo consideran inasumible y digno de repulsa, llegan a decir, y sin embargo, a pesar de ello, a pesar de la opinión de los expertos, sigue gozando del apoyo de estas personalidades. Qué interesante esta parte. Esto, antes de que entremos en esto del proyecto, ¿verdad? El proyecto de descubrimiento y la financiación, te quiero hacer una preguntita solamente para que los oyentes tengan una idea más redonda de esto, ¿verdad? Aparece también el concepto, mientras él está en Portugal, del prenauta. Y tú haces también mención en tu libro un poco a este concepto, ¿verdad? ¿Puedes explicarle un poco a los oyentes por dónde van los tiros aquí? Bueno, Colón contrae matrimonio, como he explicado antes, con Felipa Moniz de Perestrelo. Ella era hija de Bartolomé Perestrelo, que había sido gobernador, había sido gobernador de Porto Santo, una de las islas de las Azores. Entonces Colón se instala allí. Y iba a decir una leyenda. Yo ya no estoy muy seguro de que sea solo una leyenda, pero hablaré de leyenda inicialmente. Hay una leyenda que asegura que un barco posiblemente de bandera española, bueno, de bandera castellana, todavía España, el concepto de España no existía entonces, hablamos del reino de Castilla y del reino de Aragón, pues por el azar de una tormenta pudo haber ido a parar a América. Y después, aprovechando la corriente del Golfo, regresó. Con tanta fortuna para Colón que aquel barco, en el que su tripulación venía prácticamente moribunda por la sífilis, fue a parar al lugar donde Colón se encontraba, en las Azores. La leyenda prosigue diciendo que el piloto todavía tuvo fuerzas suficientes antes de morir para contar su aventura a Colón. Y eso entusiasmó más, como dice su hijo Hernando Colón, entusiasmó más al almirante a propósito de su idea. Bien, esto he dicho que aparentemente es una leyenda. El problema, por decirlo de alguna manera, es que los cronistas de la época, Baltasar Porreño, por ejemplo, el propio Bartolomé de las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López de Gómara, todos los que yo he consultado, los que escribieron sobre el descubrimiento de América, mencionan la existencia de este piloto, y más tarde, ya en el siglo XVII, otro cronista, el Inca Garcilaso, le pone nombre, Alonso Sánchez, y dice que era de Huelva. De manera que, en resumidas cuentas, este piloto ya no sería tan anónimo ni la leyenda tal leyenda, sino que apoyándonos en lo que leemos en los cronistas de la época, y nada menos que el propio Bartolomé de las Casas, que es la fuente más reconocida generalmente, mencionan a este sujeto. Esa es una de las fuentes que pudo haber tenido Colón para construir su proyecto. Y basándonos en esto, ¿tú opinas, te estoy preguntando a título de opinión personal tuya, ¿tú opinas que Colón había comenzado con un proyecto de encontrar una ruta más corta a las Indias y que esta información encajaba dentro de su proyecto de las Indias, o le dieron esta información diciendo que había otra tierra diferente? Y él, ¿tú cómo crees que él procesó esta información del prenauta? A ver, bueno, yo no sé si esta historia del prenauta fue la chispa que encendió el proyecto o fue simplemente un leño más que hizo que la chispa que ya existía prendiera más fuerte. Me inclino por esta segunda posibilidad. Mira, para empezar, Colón parece tener una puntería extraordinaria porque llega a nado, como he explicado antes, a Portugal inicialmente. ¿Y por qué digo que tiene mucha puntería? Hombre, pues porque Portugal era el reino en aquella época
de la navegación por antonomasia. El reino de Portugal no tenía otro modo de expandirse que hacia el mar. Allí estaban los mejores navegantes, estaba la Escuela de Navegación de Sagres. Y allí estaban los conocimientos que muchos cartógrafos judíos que habían trabajado a sueldo del Temple habían ido a Portugal, lo mismo que los caballeros templarios. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que había sucedido en los demás reinos católicos, cuando el Papa, a 1312-14, disuelve la Orden del Temple, en los demás reinos la orden es disuelta, en efecto, pero en Portugal no sucede eso. El rey Dinis simplemente les hace cambiar de nombre, pasan a ser la Orden de Cristo. Y los templarios siguen manteniendo en Portugal toda su musculatura política, financiera y de conocimientos varios. Y allí van, como te decía, algunos cartógrafos que habían trabajado a sueldo del Temple. Bueno, Colón tiene el extraordinario acierto de ir a parar justo al lugar exacto. Y yo pienso que no es una casualidad. Y después, sí, cuando llega a España, podía haber ido a cualquier lugar. Pero fíjate que va a parar al monasterio de la Rábida, a un pasito de Palos, que va a ser desde el mismo lugar a donde va a marchar a América. Es decir, las posibilidades de que esas cosas sucedan, pues, hombre, el azar interviene, el destino, lo que quieras, pero yo creo que Colón sabía algo que le hizo llegar a Portugal. Ese algo es lo que también le hizo huir de Portugal perseguido por la justicia. Y la leyenda del piloto anónimo fortaleció unos conceptos o unos conocimientos o unas convicciones que él ya tenía. Y ahora acabas de abrir el melón a un tema maravilloso, ¿no? Que es el misterio de Colón, que se interyecta, que se entrecruza con el misterio templario, ¿verdad? Por favor, hilvánanos la narración que une uno al otro. Bueno, debo de decir, en buena lógica y otras fuentes, no solo la posible templaria, ¿no? Hernando Colón, el segundo hijo del almirante, dice que es el suegro del almirante, es decir, el abuelo de Hernando, el padre de Felipa Moniz, tenía unos mapas que Colón encontró y con los que se entusiasmó más en su proyecto. Unos mapas de dudosa existencia. No es menos que supuestamente ya estaban en la familia. Eso es. Eso es lo que dice Hernando. Nunca se encontraron, no tenemos una certeza de que eso sea así. Aristóteles, ya Estrabón, Plinio, eran autores clásicos que ya planteaban la posibilidad de la esfericidad de la Tierra. El Imago Mundi, una obra del cardenal Pierre d'Ailly, en la que Colón hizo numerosas anotaciones, también fue otra de las fuentes en las que Colón bebió. Probablemente leyó una carta enviada por un astrónomo florentino, Pablo del Pozo Toscanelli, al canónigo portugués Fernando Martins, donde se hablaba también de la esfericidad de la Tierra, de la posibilidad de navegar hacia Poniente y que había tierras allí. En definitiva, ya no eran solamente Colón ni los templarios ni estas cosas que yo he dicho quienes apoyaban esa posibilidad. Lo que sucede es que es probable que Colón encontrara algo que realmente le hizo tener la convicción absoluta de que aquel proyecto era posible. ¿Cómo se establece esa relación que he dicho entre el Temple y Cristóbal Colón? Bueno, además de lo que ya he comentado, es decir, la no disolución de la orden, o la disolución, pero de otro modo, de la orden en Portugal. ¿Se puede hablar de más bien un ocultamiento de la orden? O sea, un enmascaramiento. Sí, un cambio de lavado de cara, ¿no? Sí, por la orden de Cristo, como te digo, y el Temple pues siguió gozando de eso, de respeto allí. Y curiosamente, como te digo, es allí donde surgen los grandes descubrimientos en la navegación de la época. Es allí donde está la Escuela de Navegación de Sagres, donde los portugueses se lanzan a la aventura descubridora y marítima a lo largo de las costas africanas inicialmente, ¿no?
Entonces, eso por una parte. Luego entramos también en el mundo de la leyenda templaria, ¿no? O no tan leyenda. La Orden del Temple, vamos a recordar a las personas que puedan estar siguiendo esta conversación, la Orden del Temple surge en 1118, cuando un grupo de caballeros francos y flamencos llegan a Jerusalén con el supuesto propósito de velar por la seguridad de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Esa orden va creciendo en miembros, porque en principio solamente eran 9, va creciendo en poder económico, en poder político, en poder religioso, hasta 1312-14. ¿Vale? Son aproximadamente 2 siglos. Esos 2 siglos hacen que la Orden del Temple oriente toda su actividad hacia Tierra Santa, es decir, hacia el Mediterráneo. ¿De acuerdo? Y sin embargo, el principal puerto templario no estaba en el Mediterráneo. Eso es lo gracioso de esto. Estaba en la costa francesa, en la costa atlántica francesa, en La Rochelle. Claro, la pregunta es, ¿y por qué diantres? Estamos hablando de 1118 a 1300, a comienzos del siglo XIV, es decir, cuando no se ha conocido América ni nada de esto. ¿Por qué diantres los templarios no tenían su puerto más importante en las costas mediterráneas, sino en la Atlántica? Y no solo eso, sino que ese puerto de La Rochelle estaba rodeado de un cinturón de encomiendas templarias notable. Entonces hay quien ha propuesto que eso... Mariano, déjame también matizar, ¿verdad?, que la distancia de Rochelle, de La Rochelle a la entrada del Mediterráneo también es notoria. Me refiero, quizás en un barco se tardaría ya un día solamente llegar hasta el Mediterráneo, a lo mejor. Claro, habría que dar toda la vuelta entera a la península ibérica, es decir, bordear toda la península ibérica, es decir, lo que hoy es España y Portugal, para a través del estrecho de Gibraltar ingresar en el Mediterráneo. Un día no, igual una semana o más, no sé, porque los barcos entonces... Pero un día... El Temple tenía puertos en el Mediterráneo. Exactamente. La tenían en Marsella, en la zona esta. Marchaban con regularidad barcos templarios cargados de, y regresaban cargados de lo que fuese, hombres, bestias, productos, etcétera. Porque una de las grandes consecuencias que tuvieron las cruzadas fue la incentivación del comercio mediterráneo. Por tanto, aparentemente nos resulta muy lógica la presencia de ese puerto tan importante en la vertiente atlántica francesa. Se ha dicho que existió porque el Temple llevaba peregrinos al camino de Santiago del Norte, ¿no? Pero parece un esfuerzo excesivo para tan poca cosa. Y entonces, como te decía, ahí irrumpe un poco la leyenda. Hay quien dice que el Temple llegó a América, que en América obtuvo los metales preciosos, especialmente plata, que servirían para financiar la construcción de las distintas catedrales góticas que salpicaron especialmente Francia, pero en otros lugares también de Europa, justo en este periodo, en el periodo en el que el Temple goza de máximo esplendor, es cuando el arte gótico se desarrolla. Y cuando el Temple desaparece, de una manera también súbita, cesa la construcción de las catedrales. Parece que los vidrieros, los canteros, hubieran desaparecido a la vez. Esa entonces es la, digamos, propuesta más o menos fantástica o no, que haría pensar que esos templarios recluidos en Portugal fortalecieron la política naval de Portugal. Y como te decía, Colón tiene una enorme puntería porque va a parar al sitio exacto. Si uno en aquel momento quería iniciar un proyecto naval, desde luego el país, el reino más idóneo era Portugal. Yo voy a enseñar un poco el mapa, o sea, dónde está Rochelle, que está pues un trozo más arriba de San Sebastián. La Rochelle tenía que dar toda la vuelta, pero yo había oído, y corrígeme, o coméntame, que habían otro puerto por aquí abajo, cerca de, bueno, lo que es hoy día Casablanca, o que había puertos por aquí, por la parte de Marruecos, que también podía ser la llegada de, supuestamente, de pues lo que estás comentando tú, que igual venía oro pues del otro lado del océano, ¿no? De América, y que de aquí venía la fortuna de... Coméntame esta posibilidad, o es simplemente un mito. No, yo eso no lo conozco. Además me parece un poco
difícil de creer, porque si tú tienes un puerto en La Rochelle y además aprovechas la corriente del Golfo, que no nos olvidemos que la proeza de Colón no es solo ir, es volver. Que en esto y volver por rutas muy geográficamente dispares, aprovechando... Volver por donde mejor se podía volver. Exactamente. Es decir, de la manera más eficiente. ¿Pero por dónde iba? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por dónde volvían? Yo pensé que venían por abajo, Colón. Colón aprovecha los vientos alíseos, como si supiera con mucha certeza cuál era el mejor camino. Por eso baja de latitud desde Palos de la Frontera, baja a las Canarias. Claro, por Canarias. Y desde allí aprovecha la corriente de los vientos alíseos para llegar a América. Pero cuando regresa no lo hace por la misma latitud. Cuando regresa, sube de latitud para aprovechar la corriente del Golfo. Y las dos carabelas que llegan, la Pinta y la Niña, porque la nao Santa María se hunde durante el día de Navidad de 1492, las dos carabelas, separadas por una tormenta tremenda, llegan a Europa por una latitud más alta, aprovechando justo, como te digo, la corriente del Golfo, que impulsaba con mayor potencia, digamos, la navegación. Y Colón llega a Portugal, mientras que Martín Alonso llega a Bayona, a Galicia. Entonces, a lo que voy, si el camino de regreso idóneo es aprovechando la corriente del Golfo, ¿qué diablos iba a hacer el Temple llegando a Marruecos con su supuesto cargamento? Pero has dicho que Colón bajó hasta las Canarias para ir a América, ¿no? No sé si... Para ir. Claro, pues no sé si el Temple haría lo mismo, si saca el oro de... Me resulta difícil porque el Temple sí, esto haría que tuviera que bordear otra vez toda la... Bueno, probablemente pudiera ser así para ir, pero no para regresar. Claro. ¿Sabes? Como te digo, por eso yo pienso que yo quiero creer que las explicaciones suelen ser más sencillas a veces de lo que nosotros buscamos, ¿no? Mira, ha habido o se han encontrado restos con caracteres fenicios en América, lo que nos invita a pensar que ya hubo gente antes, de origen fenicio, grandes navegantes. Se encuentran o se conocen pruebas evidentes de que los vikingos también estuvieron en el continente americano antes que Colón, y los chinos igualmente. Es decir, hubo otra gente que ya hizo, entre comillas, el descubrimiento. Lo que Colón propone es una ruta, entre comillas, rápida, para llegar a unas tierras que yo creo que él sabía con certeza que no eran ni Zipango, que es Japón, ni Cathay, que es China. Y eso lo consigue pues con todas estas fuentes que yo he mencionado antes y con lo que quiera que, en mi opinión, roba en Portugal. Por eso, unos años después, cuando Colón ya está aquí en Castilla, hay una carta que se conserva del rey Juan en la que invita a Colón a regresar a Portugal y le dice que no será juzgado por los delitos que tiene pendientes con la justicia portuguesa. Entonces Colón ha huido de allí. Ha huido cuando enviuda, cuando su mujer Felipa Moniz de Perestrelo fallece. Él huye de Portugal con su hijo mayor, Diego, que tenía entonces 7 años, y llega al monasterio de la Rábida, evidenciando de nuevo una enorme puntería, porque va a encontrar allí el apoyo de 2 monjes, Antonio Marchena y Juan Pérez, a los que los cronistas de la época denominan estrelleros, es decir, un apelativo que parece hacer pensar que esos 2 monjes tenían conocimientos esotéricos, herméticos, heterodoxos, en definitiva. Ajá. Y Colón, como os digo, tiene una puntería enorme, porque además la Rábida había sido también encomienda templaria, tiempo atrás. De manera que este hombre, que es en sí mismo, ya lo veis, un perfecto enigma, sabía con certeza a dónde iba, qué debía hacer, y esa carta la guardó bajo la manga durante 7 años, los que duró el tiempo que permaneció en Castilla a la espera de que los reyes aprobaran su proyecto. ¿Y tú sospechas que salió de Portugal? Me refiero, que huyó de Portugal corriendo por... No lo sospecho, lo sabemos. Sí, pero iba a decir, ¿tu sospecha de la causa es porque crees que robó algo? Pues hombre,
Yo presumo que robó algo. En cualquiera de los casos, la carta del monarca portugués nos dice claramente que no le juzgarán por los delitos que tiene la justicia. Es decir, bueno, pues es posible que haya robado, o es posible que haya matado, o es posible que, en fin, lo que fuese. Yo presumo que este hombre se apropia de algo, huye, copia, no lo sé, algo de Portugal y por eso tiene que huir. Y huye a pie, curiosamente, cruza la frontera portuguesa a pie y a pie llega al monasterio de la Rábida. ¿Por qué al monasterio de la Rábida? Como te he dicho antes, para mí no es una casualidad. Otros historiadores aseguran que era porque allí vivía una cuñada de Cristóbal Colón y que pretendía dejar a su niño, a su hijo, al cuidado de la cuñada. Absurdo, porque no es así. Lo deja al cuidado de los monjes de la Rábida mientras él va en busca de los reyes. Y decían también otros que tenía amigos en la Rábida, pero ¿qué amigos iba a tener un lanero portugués, genovés? Para mí eso, que no llega a la Rábida casualmente, no llega allí porque no debía de tener amigos, porque era un genovés que no había pisado aquel lugar nunca, teóricamente. Había ido a Portugal y en Portugal había vivido. Y como te decía, deja a su hijo al cuidado de los monjes de la Rábida, que eran franciscanos. Por otra parte, también convendría, ya que digo lo de los franciscanos, convendría desmitificar la idea de que el proyecto de descubridor, vamos a llamarle así, tenía, entre otros, el propósito de evangelizar las tierras a las que se llegase. Digo que esto es un poco absurdo porque no hubo ni un solo sacerdote en la primera expedición colombina. Hubo de todo, incluido un traductor de arameo, que obviamente no debutó, de breve arameo, que obviamente no debutó. De todo, menos sacerdote. No hubo ninguno. Sacerdote, fíjate. No. Bueno, fíjate, después ya se encargó la iglesia de mandarlos todos después. Eso ya llegaron más tarde, pero lo cierto es que esta idea romántica de que los españoles fueron a evangelizar. Sí, evangelizar, sí. Y decía que, en mi opinión, tampoco tenía Colón debía tener la certeza de que no llegaba ni a Japón, Cipango, ni a China, Catay, por una razón evidente. Colón había leído con mucha atención a Marco Polo, el libro de las maravillas de Marco Polo, y en el libro de Marco Polo se describe pues las riquezas de Catay, de China, un imperio fabuloso, etcétera, etcétera, ¿no? Con palacios, con los tejados de oro y todas estas cosas. Y ahora, poneos en situación. Alrededor de 90 personas en 3 cascarones de nuez hacen una travesía insólita y hay que tener, ¿cómo te diría yo? Muy grande el ego para, con aquellos 90 y tantos personajes, algunos de ellos reos que habían sido liberados para hacer aquel viaje y otros pobres hombres, tomar posesión en nombre de España del reino de Catay, pero no os habéis parado a pensar que eso es un despropósito. Claro. Es un despropósito. Colón debía saber que estaba en otro lugar distinto. Si el reino de China, si el reino de Catay era tan poderoso, se le debe de presuponer unos ejércitos fabulosos. Y estos eran 90, mal contados. Sí, además como la mitad del escuadrón suicida, ¿no? En plan de los reos sacados a... Y no solo, Colón lleva, como si supiera con certeza que era necesario llevarlo, a valorios, es decir, objetos, cuentas de cristal, cosas sin ningún valor. Espejitos y tal, sí. Para intercambiar con los nativos. Correcto. Como si supiese, y así fue, que aquello podía ser moneda de cambio. ¿A dónde vas tú, a Catay? A China. O sea, que sí, a un imperio poderosísimo con tejados de oro, tú con tus avalorios de cristal. O sea, ¿verdad? que toda esa teoría que nos cuentan de que fue buscando las Indias y que llegó allí y dijo, esto no debe ser pues China o no tal, todo eso es mito, o sea, es mentira, Yo creo que eso es absurdo. Colón sabía a dónde iba. Es cierto que en la travesía parece perderse, desorientarse. Él había dicho que encontrarían tierra a 750 leguas navegando hacia Poniente y llegan a navegar más de 1000. Colón falsea las cuentas del viaje, las cuentas de navegación, hace creer a los marineros que están navegando menos leguas que las que están realmente navegando, hasta que evidentemente la paciencia de aquella gente llega a un límite
y el día 6 primero, y sobre todo y especialmente el día 9 de octubre, deciden tirarle por la borda. Sí, esto lo cuentan los cronistas y lo leemos en el diario de a bordo en los fragmentos que nos han llegado. Es decir, no me lo estoy inventando. Deciden tirar a Colón por la borda y que se lo coman los peces. Entonces, Colón sabía dónde iba, pero se desorienta, se pierde. Y gracias a los hermanos Pinzón, especialmente a Martín Alonso Pinzón, que tenía una gran, digamos, reputación dentro de los marineros palermos, consiguen darle 3 días de tregua. Hasta resultó ser decisivo, porque el día 12 avistan tierra por vez primera. De manera que Colón sí sabía dónde iba y comienza, una vez que llegan a tierra, parece orientarse mejor, como si las cosas que estuviese viendo ya le resultaran familiares a tenor de lo que él ya conocía. Pero como te digo, durante el viaje parece desorientarse en algún momento hasta agotar la paciencia de los marineros. Es que esta gente, yo no sé cómo se orientan exactamente, porque hoy día tenemos todo una brújula, tenemos un montón de herramientas, aparte de ordenadores y tal, pero en aquella época que era mirando las estrellas, la brújula existía siquiera. ¿O? Sí, tenían astrolabios y tenían otros elementos de navegación, los que les utilizaban en la época. Colón, entre otras cosas, durante el tiempo que estuvo esperando una respuesta positiva de los reyes españoles, se ganó la vida en Córdoba dibujando lo que llamaban entonces cartas de marear, es decir, cartas de navegación y libros de estampa. Fue como una especie de comercial que estaba por allí vendiendo libros y cartas de marear. Es decir, Colón sí tenía conocimientos de navegación, pero una cosa es tenerlos y otra cosa es que durante un tiempo, un momento, se desorienta. Y quien no parece desorientarse en ningún momento es Martín Alonso, cuyo digamos, papel en esta odisea, en esta epopeya, yo creo que no se le ha hecho justicia. Es muy probable que Martín Alonso tuviera mucha más importancia de la que se le ha querido conceder. Una preguntita bien rápida, ¿verdad? Se nos traspasa la leyenda sobre que para financiar este viaje hay que vender las joyas de la reina y vamos, yo te leo a ti los párrafos y me sale una sonrisa muy sarcástica por la manera en que tú lo desmientes. Sí, la reina no tenía un euro, no tenía un dólar, no tenía nada. La hacienda castellana y aragonesa estaban esquilmadas por el esfuerzo de la toma de Granada. Colón consigue que su proyecto sea aprobado poquito antes de que Granada, el último rincón, el último bastión del Islam en España, cayese. Pero en aquel momento todo el esfuerzo económico de los dos reinos estaba orientado a la toma de Granada. De manera que el viaje de Colón, la expedición colombina, se cifra 2 cuentos de maravedíes. La expresión cuento significa millón. Es decir, 2 cuentos son 2 millones, eran 2 millones de maravedíes de aquella época. ¿Quién pone ese dinero? Sorpresa. Luis de Santángel, que era tesorero de la corona de Aragón, no de Castilla, pone 1.142.000 maravedíes. El valor de fletar los 3 barcos, la nao Santa María y las 2 carabelas, se calcula en aproximadamente unos 180.000 maravedíes cada uno. Por 3 serían 360.000 maravedíes. Sumados a la aportación de Luis de Santángel, tenemos 1,5 millones de maravedíes. Nos falta medio millón para esos 2 millones, para esos 2 cuentos. ¿Quién puso el medio millón restante? Se desconoce. Hay propuestas que decían que fue Colón, pero Colón no parece tener posibles para financiar eso. Vaya usted a saber. Ya mencioné antes que el duque de Medinaceli sí se había ofrecido a pagar el viaje de Colón, tal vez pudo ser otro de los sponsors que tuvo Colón en aquel momento. Ajá. Pero la reina desde luego no. Y vamos a ver, además de que él tenía buen tino, ¿no?, para llegar y tiene buen tino para volver, pensamos que él estaba usando información anterior, información privilegiada. Posiblemente tú se estás especulando, ¿no?, que ha recabado esta información también por fuentes templarias anteriores a él.
le ocurren también unos cuantos sucesos, ¿no? En su viaje, que tiene un poco que ver. Yo me acuerdo, no sé si tú. Esto no me acuerdo de haberlo leído en tu libro, que seguramente no estaba, ¿eh? Pero yo sí tengo unas cuantas anotaciones de que él tuvo unos cuantos eventos escritos en el diario de a bordo sobre avistamientos extraños, que había luces que seguían a las naves y cosas de estas, ¿no? No, lo que se ve en un momento dado, se ven unas luces en la zona de, no sé si es en el Hierro o en el Teide, no lo sé. Probablemente pudo haber sido, no lo sé, una erupción volcánica, no lo sé. Sí, yo creo que ese tipo de especulaciones son eso, especulaciones sin ninguna base. Lo que sí es cierto y sí que resulta sorprendente, y yo insisto, voy a las fuentes de la época, es decir, no a inventos. Los cronistas de la época, el propio Bartolomé de las Casas, el propio Hernando Colón, el segundo hijo del almirante, nos dicen que encontraron indios blancos vestidos con túnicas blancas y mujeres también blancas y con el cabello cortado al modo castellano, y llegan a decir que si no se hubiesen estado expuestos al sol pasarían por un castellano más. ¿Quiénes eran esos indios blancos vestidos con túnicas blancas que se mencionan en el diario, que mencionan los cronistas? Es decir, podría citaros, pero bueno, los lectores lo encontrarán en mi libro. ¿Quiénes eran aquella gente? No solo eso, encuentran proyectiles de artillería, pelotas de lombarda, llegan a decir. En buena lógica no tenían que estar allí. Una olla de hierro, otra anomalía, otro anacronismo. Restos de un barco. Algunas de las cosas que se mencionan en el diario y que mencionan los cronistas. Hay una serie de sucesos sorprendentes, mucho más sorprendentes que la, entre comillas, me vas a disculpar la expresión, la patochada de que hubieran sido perseguidos por ovnis. Eso no tiene... No le concedo. Que yo pregunto una cosa, que a ver, yo si estoy en un supermercado y pierdo a mi primito, que me ha pasado una vez, después ni quien lo encuentre, pero joder, estamos hablando de un continente enorme, las posibilidades de encontrar restos de templarios o de otra gente blanca, hostia, el continente es muy grande, las posibilidades, ¿o qué pasa, que iban todos al mismo punto? Colón sabía dónde iba, por igual lo mismo. Claro, pues a eso es lo que me refiero, que es que o había muchos... O es que iba a tiro fijo. Él cuando escribe, él escribe los diarios, me parece. No sé si él se sorprende de encontrar esa olla o encontrar esta gente, o sabe más o menos, o no. No se va a sorprender. Están. No solo eso. Y mira, ya que acabo de decir lo de la patochada de los ovnis, lo que sí también recogen los cronistas, y también dice el propio Colón, era la convicción y las preguntas reiterativas que les hacían los nativos a propósito de si venían del cielo. Porque, dicen los cronistas, ellos tenían el recuerdo de la llegada de otros hombres barbados no ha mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran esos otros hombres barbados que habían llegado antes que Colón y que se mencionan por parte de los cronistas y en el propio diario de a bordo, en los fragmentos del diario que se conservaron y luego se fue... digamos, reconstruido? ¿Quiénes eran esa gente? ¿A quiénes se referían los indios cuando hablaban de esos otros hombres blancos barbados? ¿Y por qué su convicción de que tal vez pudieran estos recién llegados haber procedido del cielo? La verdad es que es una cuestión ciertamente notable, ¿no? Yo creo que nos has abierto el apetito a todo esto. Haré unas cuantas comentarios que tienen que ver sobre el misterio, aún mucho más, ¿no? La figura de, si no me acuerdo mal, era el Papa Inocencio VIII, ¿verdad? Nos puedes contar muy brevemente, ¿no? El asunto de su tumba, el enterramiento, la fecha, que es muy chocante, ¿verdad? Pues sí, porque, bueno, si uno visita la Catedral de San Pedro en el Vaticano y se acerca hasta el baldaquino de San Pedro, es decir, hasta el altar, allí, alrededor del baldaquino que hizo Bernini, hay distintas tumbas de papas con lápidas de cada uno de ellos. Y en efecto, el que tú has dicho, el Papa Inocencio VIII, tiene una lápida en la que se lee en latín que pasó a la historia, que alcanzó la gloria por su contribución. Aproximadamente la retraducción podría ser esta:
en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Claro, el problema está en que este papa fallece en julio de 1492 y obviamente Colón no ha ido a ninguna parte. Y sin embargo, ¿quién estaba en el Vaticano en torno a esa fecha, según parece? Y según los pleitos colombinos, según declararon en los pleitos colombinos algunos testigos, los pleitos colombinos fueron los que se entablaron entre la corona de España y los descendientes de Colón, porque los descendientes de Colón solicitaron que los privilegios que había tenido el almirante cuando estaba en vida fueran hereditarios, pasara a ellos. Entonces se establece un pleito, unos pleitos. En esos pleitos declara gente. Y yo he leído las declaraciones de algunas de esas personas que declararon en los pleitos colombinos. Y lo que dicen algunos de los testigos, de los declarantes, es que quien estaba en Roma entonces era Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso había llevado una carabela a Roma, dicen unos, o un cargamento de sardinas, dicen otros. Y lo más interesante, dicen que visitó los archivos vaticanos, la Biblioteca Vaticana, y hay una declaración de un testigo que dice taxativamente que Truxo trajo las instrucciones para descubrir. Esto se lee literalmente en los pleitos colombinos. Wow. Claro, Colón, en junio de 1492, he dicho que el Papa muere en julio, cuando justamente está Martín Alonso en Roma. Colón, en junio de 1492, pone tabla, es una expresión de la época para decir que colocó una mesa para intentar alistar a tripulantes, enrolar tripulación. Y no se le apuntó ni Dios. ¿Por qué? Porque a Colón no lo conocía nadie en Palos. Colón era un perfecto desconocido, era un don nadie. Y el proyecto que planteaba era del todo un punto disparatado en apariencia. Y supongo que también los marineros tendrían su nivel de lealtad a ciertos capitanes que ya conocían y a gente que los llevaba por buen tino. Claro. ¿Cuándo se apunta la gente? Cuando viene Martín Alonso de Roma. Y se suma al proyecto. Porque a quien sí conocían era a Martín Alonso y a sus hermanos, que tenían un enorme prestigio, no solo como marineros, sino también como armadores. Entonces, Martín Alonso es quien, sin la menor duda, activa la palanca de la seguridad para los marineros, y entonces buena parte de los que formaron la tripulación era gente, marinos palermos, gente de allí, que conocía a Martín Alonso y a sus hermanos, a Vicente Ñáñez, etcétera. Y como te digo, por eso y por otras muchas razones que ahora no vienen al caso, pero que sí encontrarán los lectores en el libro, Martín Alonso creo que tuvo probablemente más arte y parte en esta aventura de la que se le ha concedido. Mariano, esto vamos a dejarlo por aquí porque nos has dado tantos datos para digerir y vamos, te estamos inmensamente agradecidos. Todo esto que tú has tocado a pinceladas, yo lo he leído con alto lujo de detalle. El libro que yo me he comprado tuyo, Colón y el mapa templario, lo tengo más subrayado que vamos, o sea, tengo casi más cosas subrayadas que sin subrayar, de puntos que tú das, anotaciones que tienes. Y quiero decirle a la audiencia que este tema tan fascinante, ¿no?, sobre este enigma histórico, pues él le da 150, hay 150 más detalles de los que nosotros hemos tocado aquí. Quizás, no sé, es por decir una cifra, ¿no? Estoy diciendo que es tremendamente informativo. Tu libro ha salido por Ediciones Almuzara, si no me equivoco, ¿no? Sí, es mi libro número 29. 29, correcto. Se ha publicado Almuzara, que es la editorial con la que he trabajado en los últimos... A fuero personal, recomendaré otros libros que yo tengo en mi estantería tuyos, ¿no? Como por ejemplo, el primero que me pillé fue el de Colón el almirante sin rostro, Los templarios y la palabra perdida, La tumba de Verne, El enigma de Dickens, que me pareció fascinantemente original, y últimamente tienes La espada del diablo, La pintora de bisontes rojos, y ahora este año Colón y el mapa templario. Sí. Algunos son novelas, por ejemplo, el enigma Dickens pues, fue premiado con el premio de Jaén de narrativa, que es el segundo más antiguo de España tras El Planeta.
y era novela. Voy alternando novela, ensayo. Me gusta más escribir novela que ensayo. Pero bueno, en esta oportunidad, Colón y el mapa templario es un ensayo. El anterior, La pintora, es una novela que ha tenido un enorme éxito aquí en España y que nosotros recomendamos altamente también. Es una novela maravillosa, en serio. Vamos jugando con las dos posibilidades de narrativa o de ensayo. Pues permíteme despedirte con estas palabras que, por favor, créeme que salen de mi corazón. Agradecemos que alguien como tú, un licenciado en historia, ¿no?, y una persona que tiene tanto bagaje en investigación, haga unos libros tan didácticos, tan accesibles. En este mundo del misterio, donde hay tanto humo, tanta maraña y la gente está vendiendo tantas falsedades y tantas tonterías entre Anunnakis y nefelines y no sé qué, no sé cuánto, el que vengas tú a darnos estos datos, esta narrativa histórica que es importantísima e interesantísima, pues a los que nos interesa ir allá donde la verdad nos lleva, pues es una brisa de aire fresco y nos da más aliento para continuar en esto. Te lo digo de corazón, te estamos muy agradecidos por tu obra y esperamos que continúes publicando mucho más. Nos haces falta, Mariano. Muchas gracias, en eso estoy. Intento escribir más hasta que me agote, ya veremos a ver. Pero bueno, también es una pasión la de escribir. Y a propósito de todo esto del mundo del misterio, bueno, yo no sé si realmente tengo que ver con eso, pero creo que a veces las personas no son conscientes de que, vamos a llamar a los enigmas, los misterios, están más próximos de lo que parece. Y no hace falta ir en busca de cosas absurdas, porque resulta que un personaje de la categoría histórica de Cristóbal Colón, como acabamos de ver, está repleto, está rodeado de misterios. Charles Dickens fue una persona que creía firmemente en los fantasmas, en las casas encantadas. Cuento de Navidad no es sino una historia de fantasmas. Y se puede abordar ese mundo desde el punto de vista literario, creando una ficción, pero basada en hechos reales. Y así se puede encontrar un ejemplo similar con Julio Verne. Has mencionado la tumba de Verne. Julio Verne perteneció, al parecer, a una sociedad hermética, la sociedad de la niebla. No hace falta ir a la estupidez. En muchas oportunidades se bordea en el mundo del misterio o se cae directamente en ella, cuando resulta que, desde el punto de vista de la historia, podemos encontrar personajes que nos permiten sustentar estas cosas. Y es lo que yo trato de hacer. No es que yo sea mejor que nadie, ni mucho menos, no he pretendido decir eso en ningún caso. Simplemente digo que lo fascinante, lo extraordinario, lo encontramos a la vuelta de la esquina y a veces en cosas como esta, del descubrimiento de América, que todos creíamos conocer. Que no hace falta ir en busca de cosas de difícil digestión. Yo suscribo eso, Mariano, y añadiría la ciencia ficción. A ese cóctel que has metido añadiría la ciencia ficción. Claro que sí. Es decir, es que hay personajes, los que yo he mencionado y otros muchos, hombre, que son tremendamente seductores y sin embargo, por ejemplo, regresaré al ejemplo de Dickens y con esto acabo. Charles Dickens es considerado una de las figuras literarias más importantes de la historia de la humanidad. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. La ortodoxia aplaudiría lo que acabo de decir. El problema es cuando yo digo que Charles Dickens creía en fantasmas, que en sus libros y en sus declaraciones dijo multitud de veces que veía a su cuñada Mary Hogarth, que había muerto con tan solo 17 años y que se la encontró en repetidas oportunidades a lo largo de su vida. Es decir, que veía fantasmas, que creía en casas encantadas y creía en el mesmerismo, en una suerte de hipnosis. Cuando digo eso, la ortodoxia me mira por encima del hombro. Se ríe de mí. Y sin embargo es cierto. Es tan cierto como que su obra más popular, Cuento de Navidad, es una historia de fantasmas. Claro. La pregunta es, ¿por qué la ortodoxia subraya parte de la biografía de determinados personajes y oculta, poda, recorta otra parte? Porque le incomoda, porque no le gusta.
y me mira a mí o a otros por encima del hombro cuando estoy diciendo algo tan real como el propio hecho de que Charles Dickens escribió David Copperfield. Bueno, y con Newton también nos pasó, con Newton también es otro... El primer capítulo de David Copperfield, otra de las novelas más importantes de la historia de la humanidad, en la empuñadura de esa novela se dice que David Copperfield creía en fantasmas, creía en espíritus, en genios. Coño, ¿por qué esa parte no la tocamos? Y en cambio otras sí. Escribí una novela sobre los fantasmas, que es igual. Mariano, otra persona que decía en este tipo de cosas, ¿no? Que Mariano, yo me refiero... Y sin embargo... que yo incluiría también todo el movimiento, ¿cómo se llama? Todo el movimiento de los que pues todo este movimiento de los que tienen el sentimiento a flor de piel, de que están en contra de, o sea, todo el renacimiento, ¿no? Todo el renacimiento, todo el... Es que tiene que ver con eso, ¿no? Con las creencias, con lo ilógico, y sin embargo es como que la ciencia lo aparta, ¿no? Y que las gentes no son dogmáticas, claro. La parte que incomoda, pero bueno, el Renacimiento, efectivamente, Pico de la Mirandola, Marsilio Ficino, toda esta gente que en la Florencia no, pero prefiero incluso más Poe y yo qué sé, toda en época más acá. El romanticismo, que no me salía, los románticos, claro. He mencionado a Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, en España, Poe, y en música ni te cuento, también lo mismo. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que creía nada, sí. Claro, y en el espiritismo, él defendía el espiritismo, mientras que Houdini, el escapista, el mago, era un detractor de los espiritistas. Todo esto existe, está ahí, simplemente hay que acercarse a ello de una manera más, yo diría que con respeto, pero al mismo tiempo exhumando datos que pueden ser de utilidad para las personas que se les apasionan los enigmas históricos, como a mí. El problema es cuando se desciende a la estupidez, ¿no? Y que para entenderlos, claro, yo creo que para entender al autor... Claro. No digo que para entender al autor hay que entender sus creencias y lo que cree. O sea que... Efectivamente. Pero claro, para hacer eso, pues hay que tener... primero leer mucho, tener paciencia, dedicarse un tiempo a intentar comprender a ese personaje y después extraer pues aquellos datos que puedan ser de interés y después presentárselos al lector, pues bien en forma de un ensayo o bien en forma de novela. Yo juego con las dos posibilidades, ¿no? En fin, en definitiva, a lo que os iba. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros y espero que, bueno, pues que los lectores del Colón, el mapa templario en este caso, pues disfruten con la lectura y con la travesía. Bien, tu libro está disponible tanto por Editorial Almuzara como en muchas librerías, que aconsejamos a todo el mundo que se acerque a sus librerías locales y lo compra ahí. Y para la gente que como yo, que está al otro lado del charco, pues lo podemos encontrar también en Amazon. Y, o sea que, vamos, no hay excusa para no tenerlo. ¿Vías de contacto para ti, Mariano? Bueno, me pueden encontrar en Facebook. Tengo tanto el perfil personal, Mariano Fernández Urresti, como el de una página de autor, también con mi mismo nombre. Y últimamente también publico algunas cosas, no muchas, en Instagram. También tengo una página web, www.marianofernandezurresti.com. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, has sido muy generoso con nosotros, ha sido todo un honor tenerte y esperamos volverte a tenerte pronto en otra ocasión. Y muchísimos éxitos con este libro que lo merece, Colón, el mapa templario. Gracias, Mariano. Un abrazo, adiós. Adiós.